Bienvenidos una vez más a este vuestro refugio virtual, donde nos sumergimos sin red en el turbio y fascinante universo de las series que nos quitan el sueño. Soy, y estoy absolutamente electrizada por tenerlos aquí hoy, listos para desenmascarar la verdad detrás de las cámaras. Hoy prepárense para un viaje cargado de intrigas palaciegas, revelaciones que dejarán a más de uno boquiabierto, y chismes tan jugosos que podrían alimentar una telenovela entera. Y todo esto girando en torno a una de las parejas más icónicas y queridas que la televisión turca haya dado a luz, la explosiva Hande Erçel y el magnético Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a desgranar esos instantes que la pantalla no capturó, esos secretos celosamente guardados que se esconden tras el glamuroso telón de Sen Kalkam, la serie que conquistó corazones y pantallas bajo el título de Love is in the Air, en muchos rincones del planeta. Porque seamos realistas, en el vertiginoso mundo del espectáculo, la perfección es una ilusión, un espejismo cuidadosamente construido. Tras las sonrisas radiantes y los romances que nos hacen suspirar, a menudo se ocultan tensiones latentes, profundos desacuerdos y verdades incómodas que las celebridades preferirían mantener enterradas bajo 7 llaves. ¿Qué fue exactamente lo que Hande reveló sobre Kerem que sacudió los cimientos de la farándula turca? ¿Qué oscuros secretos acechan en las sombras de su relación, tanto dentro como fuera del set de rodaje? No se atrevan a pestañear, porque vamos a desvelarlo todo juntos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita mágica que les avisará de cada nuevo vídeo. Tenemos una avalancha de contenido jugosísimo sobre series turcas en camino, y no querrán perderse ni una sola migaja. Además, si nos regalan un me gusta y comparten este vídeo con todos sus amigos adictos a Sen Kalkam, nos ayudarían enormemente a seguir creciendo y trayéndoles la mejor cobertura del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. Para comenzar a desentrañar este intrincado laberinto, es fundamental que hagamos un breve repaso de Sen Kalkam. Esta serie, que se tradujo con acierto como Llamas a mi puerta, o Love is in the Air en algunos países, es una comedia romántica turca que arrasó con los ratings y conquistó audiencias a lo largo y ancho del mundo. La serie, que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con espíritu independiente que, a raíz de una serie de acontecimientos desafortunados, se ve obligada a simular un compromiso con el arrogante y exitoso arquitecto Serkan Bolat. Conforme la trama avanza, Eda y Serkan, que inicialmente se detestan cordialmente, empiezan a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. La serie es un crisol de enredos hilarantes, situaciones cómicas, momentos románticos que derriten hasta el corazón más frío y, por supuesto, una buena dosis de drama para mantenernos al borde del asiento. Uno de los factores clave de su arrollador éxito fue, sin duda, la innegable química que emanaba de Hande y Kerem, una conexión magnética que trascendía la pantalla y cautivaba a los espectadores. De hecho, su relación ficticia dio el salto a la realidad, y los actores iniciaron un romance en la vida real que acaparó titulares en todo el mundo. Y es aquí donde la trama se torna aún más apasionante. Como bien saben, la relación entre Hande y Kerem fue objeto de un seguimiento obsesivo por parte de sus fans, quienes se convirtieron en una legión global de admiradores incondicionales. Se erigieron como una de las parejas más queridas y admiradas del firmamento del espectáculo. No obstante, como suele suceder en los cuentos de hadas, la magia se desvaneció. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón hecho pedazos. Y aquí es donde nos adentramos en el pantanoso terreno de las especulaciones desenfrenadas y los rumores que se propagan como la pólvora. Tras la ruptura, surgieron un sinfín de teorías que intentaban explicar los motivos que precipitaron el fin de la relación. Algunos aseguraban que la implacable presión mediática era insoportable, otros argumentaban que tenían prioridades divergentes en la vida, y no faltaron quienes apuntaban a la existencia de terceras personas en discordia. Pero, ¿qué hay de la supuesta bomba que Hande habría detonado sobre Kerem? Bien, aquí es donde el asunto se complica un poco más. No existe una declaración oficial ni una confesión explícita de Hande en la que revele un oscuro secreto sobre Kerem de manera categórica. Sin embargo, a través de entrevistas veladas, comentarios crípticos en redes sociales y fuentes anónimas cercanas a la pareja, se han filtrado ciertos detalles que nos permiten vislumbrar, al menos parcialmente, lo que pudo haber sucedido en realidad.
Uno de los aspectos que se comentaba con insistencia era que Kerem poseía una personalidad bastante intensa y que en ocasiones podía mostrarse algo controlador. Algunas fuentes incluso llegaron a insinuar que era propenso a los celos y la posesividad, lo que generaba tensiones palpables en la relación. También se especuló sobre sus diferencias de enfoque ante la vida y sus frecuentes desacuerdos en temas trascendentales. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura es la agobiante presión laboral. Ambos son actores de renombre con agendas profesionales saturadas. Esto implica que disponían de escaso tiempo para compartir juntos y que les resultaba arduo mantener viva la llama del amor. Además, la experiencia de trabajar juntos en Senkalkapm también pudo haber generado roces y tensiones, dado que debían gestionar simultáneamente sus sentimientos personales y sus obligaciones profesionales. La línea entre la realidad y la ficción pudo haberse difuminado, creando un ambiente propicio para los conflictos. Ahora bien, para enriquecer nuestra perspectiva y contextualizar la situación, vamos a analizar brevemente otras series turcas que, si bien no están directamente vinculadas al presunto oscuro secreto de Kerem, sí comparten algunos temas recurrentes, como las relaciones tormentosas, las presiones inherentes al mundo del espectáculo y los secretos inconfesables que se ocultan tras las sonrisas perfectas. Una de ellas es Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie también se inscribe en el género de la comedia romántica, pero con un tono más ligero y desenfadado. Está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes también irradiaban una química innegable en pantalla y se rumoreó que mantenían una relación sentimental fuera de la serie. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño. Al igual que Senkalkapm, Erkencikus también explora los altibajos del amor, las mentiras piadosas y los secretos que pueden surgir en el seno de una relación. Otra serie que merece una mención especial es Medcezir. Este drama juvenil cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada. Allí conoce a Mira, una chica popular y rica de la que se enamora irremediablemente. Medcezir aborda temas como la diferencia de clases sociales, los conflictos familiares y los secretos del pasado. Aunque no es una comedia romántica al estilo de Senkalkapm, sí explora las complejidades de las relaciones humanas y las dificultades que pueden surgir cuando las personas provienen de mundos opuestos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico indiscutible de las series turcas. Este drama romántico narra la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por el sobrino de su esposo, Belul, y ambos inician un apasionado romance adúltero que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie cargada de pasión desbordada, intrigas palaciegas y traiciones imperdonables, y explora los límites del amor y el deseo. Volviendo al tema central de Hande y Kerem, es crucial recordar que todo lo que hemos compartido hasta ahora son especulaciones y rumores que circulan en los medios y entre los fans. Nadie puede afirmar con certeza que sucedió realmente entre ellos a puerta cerrada. Lo que sí sabemos con certeza es que conformaron una pareja muy querida y que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, dejó una huella imborrable en muchos corazones. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre perdurará el recuerdo de Senkalkapm, una serie que nos hizo soñar con el amor verdadero y nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. O al menos inspirarla. Quién sabe si algún día Hande o Kerem decidirán romper su silencio y compartir su versión de la historia, pero hasta entonces, solo podemos especular y extraer nuestras propias conclusiones. Bueno, queridísimos amigos, hemos llegado al final de este apasionante vídeo. Espero que hayan disfrutado de este exhaustivo recorrido por los secretos y los rumores que envuelven la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos podido comprobar, no todo es lo que parece en el glamuroso mundo del espectáculo, y a menudo, tras las sonrisas deslumbrantes se esconden historias complejas y dolorosas. Gracias infinitas por acompañarme hasta el final. Me encantaría conocer su opinión sobre este tema candente. ¿Qué creen que sucedió realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que tenemos muchos más vídeos sobre series turcas en camino,
así que no se los querrán perder por nada del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la pasión turca los acompañe.